A partir de este momento estamos contigo. Contigo unidos. Contigo y tus problemas. RCR presenta Contigo, la causa R. Muy buenas tardes de este miércoles 12 de abril del 2023. Estamos ante una nueva emisión de tu programa Contigo, la causa R, desde los estudios de Radio Caracas Radio. Nos acompaña en este momento el diputado Arnoldo Benítez, quien les habla Luis Trincado, y tenemos como invitado especial al profesor Antonio Delicio, geógrafo, profesor de la UCB, destacado profesor que además con muchos y amplios conocimientos en materia ambiental y ecológica, que nos va a ayudar a tratar un tema que está un poco siendo opacado por la cotidianidad de los escándalos de corrupción, por todo lo que estamos viviendo a raíz de los temas políticos, pero que en verdad no se puede ocultar que en Venezuela estamos viviendo una gravísima crisis en materia ambiental en todos los aspectos. Y hemos querido tener un programa con él, no solamente porque estamos en el marco del mes, de lo que han denominado el mes de la Tierra, sino porque además todas las noticias que salen en Venezuela con respecto al tema ambiental son de suma gravedad, que podríamos resumir en 4 aspectos fundamentales, como la devastación de selvas y bosques a gran escala por la extracción minera, los derrames petroleros tanto en mar como en ríos y afluentes, el envenenamiento de los ríos para esa misma extracción minera y la tala indiscriminada en las ciudades, algo que se ha puesto de moda y que verdaderamente se ha convertido en algo escandaloso, porque todos sabemos el daño que se le está haciendo al ambiente cuando se tala de esa manera y se quitan los árboles tan necesarios para mantener cierta temperatura en las ciudades y ciertas condiciones de hábitat para diversas especies animales, sobre todo las aves. Y ante eso, bienvenido, profesor Antonio Delicio. ¿Qué es lo que está sucediendo en Venezuela? Es que los problemas políticos que tenemos frente a este régimen que todo abarca y que todo oprime, impide que se pueda desarrollar una política y que una política de defensa de la naturaleza, o estamos muy dispersos quienes queremos protegerla. Bien, bueno, primero saludos y gracias Luis, gracias Arnoldo, y bueno, realmente un placer estar aquí en Contigo, la causa R verde laborista. Creo que efectivamente que Venezuela en estos 20 años ha retrocedido, en estos años del siglo XXI ha retrocedido enormemente en todos los aspectos, y lo ambiental no escapa de este retroceso histórico. Cuando nosotros tenemos un ministerio que se llama de ecosocialismo, nos está llevando a unas situaciones de los años 80, cuando todavía se debatía quién contaminaba y quién era más perjudicial, si el capitalismo o el socialismo. Resultó ser que los dos fueron considerados realmente nocivos, no comprendían la cuestión ambiental, y por eso es que después de más de 8 años sale un informe que se llama el informe Brundtland, que fue coordinado por la señora Brundtland, sueca de origen, pero primera ministra de Noruega, y donde participaron alrededor de 23 países capitalistas avanzados, países socialistas, países capitalistas llamado Primer Mundo, países socialistas de la órbita soviética del Segundo Mundo, países en desarrollo, tercero, cuarto, quinto, todo lo que uno quería, 23 países, y dieron con el concepto de desarrollo sustentable.
o sostenible. Sustentable para lo que demarca la Constitución del año 99 en el mundo, y para el mundo, para la gran mayoría del mundo hispanófono, sostenible. No hagamos discusión acerca de eso. Pero cuando una vez que se decide que la herencia que nosotros manteníamos desde el año 1977 con el Ministerio del Ambiente, primero lo eliminaron, lo convirtieron en un viceministerio, y posteriormente llegó con el nombre de ecosocialismo. Es decir, eso es incomprensible para el mundo. Es incomprensible para un mundo donde ya tenemos más de 40 años con el informe Brundtland que un país asuma el ecosocialismo. Debe ser que son daltónicos, ¿no? Como siempre digo en ton de chiste, quieren ver lo que es verde en rojo. Entonces, sobre esa base tenemos la deriva de lo ambiental, particularmente desde los primeros años de los gobiernos de Hugo Chávez Frías, pero con los gobiernos de Maduro, con el primero y segundo, realmente esto se ha convertido en una caricatura de lo que fuimos en algún momento, recordando que cuando yo hablo del Ministerio del Ambiente del año 1977, es el primer Ministerio del Ambiente que se crea en el hemisferio occidental. En todas las Américas no había un Ministerio del Ambiente. En el mundo nada más Francia había creado su Ministerio del Ambiente. Nosotros fuimos los segundos. Oye, teniendo ese pulmón del Amazonas y todo lo demás, ¿no? Teniendo pulmón del Amazonas, teniendo los llanos, teniendo los Andes. Es decir, recordemos que Venezuela es un país biodiverso. Estamos ubicados entre los 10 países más biodiversos del mundo. Entonces, sobre esa base, lo que han hecho realmente es convertir lo que era una de nuestras fortalezas en una gran debilidad. Una gran debilidad que ojalá que se quedara nada más en el nombre, claro, pero se manifiesta en los hechos. Ahí está todo lo que está. Tú hablas de bosque, Luis, y cuando uno habla de bosque, efectivamente tiene que hablar de los bosques en general, pero ¿qué está pasando con nuestros parques nacionales? Cuando se crea el parque nacional es porque se trata de un territorio que es relevante para la conservación de la naturaleza, no solamente en el país, sino también en el continente y en el mundo. Y nosotros nos hemos dado a la tarea de destruir algo como Canaima, que dentro de los parques nacionales venezolanos es un parque que es patrimonio de la humanidad UNESCO. Son pocos los parques naturales, nacionales, que tienen esa característica, y nosotros nos hemos dado a la tarea de eso. Pero igual está pasando, afectamos no solamente parques nacionales, sino reservas forestales. Oye, la Reserva Forestal del Caura, a mí en el año 2007, siendo director del Centro de Estudios Integrales del Ambiente, y lo cuento un poco en esta manera anecdótica, pero que es anecdótica porque me tocó a mí, pero a mí al Centro de Estudios Integrales del Ambiente, a su director, que para ese momento era yo, le pidió el Tribunal Superior Agrario que estableciera una posición con respecto al Caura. Y el Ministerio de Primera Instancia de Protección, el Ministerio Agrario de primera instancia, hablaba del Caura como el bosque natural virgen del Caura. Eso en el 2007, es decir, han pasado 15 años. Sí, y fíjate ahora lo que es el Caura. Con el decreto del Arco Minero del Orinoco, se acabó el Caura, se acabó y realmente lo que están haciendo es lo que en criollo decimos pan para hoy y hambre para mañana, porque están destruyendo realmente una fuente importante no solamente de belleza escénica, no solamente que es muy importante, no solamente de absorción de gases de efecto invernadero, que es una de las cosas más importantes si estamos pensando que estamos atravesando una crisis climática, sino también estamos afectando en general lo que pueden ser el capital forestal del país, que es inmenso, no solamente para sacar rolas, cortarlos y talar, lo que se pudiesen hacer si se hace de manejo sustentable, sino que hay muchos productos del bosque que nosotros estamos desconociendo y que puede haber principios activos para muchas cosas, para muchas enfermedades.
cuando nosotros hicimos en ese Centro de Estudios Integrales del Ambiente de la Universidad Central, el Ministerio para la época de Planificación y Desarrollo le pide a la Universidad Central que participe en el estudio de ordenamiento territorial del Arco Norte Llanero, que tomaba toda la franja llanera, pero además los Andes y el Delta. Nosotros identificamos allí 250 especies que en el resto de Latinoamérica venían siendo utilizadas para farmacopea de tipo biológico, y que nosotros las teníamos presentes ahí, 250 especies que también servían para alimento, para suministro, tanto para seres humanos como para animales. Y ahí nosotros lo estamos destruyendo ahora con algo que llaman el arco minero, que es el arco de la muerte, porque lo que produce el arco minero es muy inferior a lo que podría producir, por ejemplo, el manejo forestal, tanto del Caura como de Imataca, para decir algo, y todos los recursos paisajísticos que significaría, tener turismo, un turismo ecológico en el sur del país nos va a dar mucho más dividendos que un paquete turístico en zonas de naturaleza así, claro, pero recuerda del mundo, cuestan una cantidad de dólares enorme. Todavía Venezuela, con algunos de esos parques está en el top de los parques que pudiesen ser turísticos. Recordemos que todavía a finales de los años 90, y a comienzos de la primera década, pero me acuerdo de los años 90, porque precisamente hay que recordar que con la gobernación de Andrés Velázquez se empieza a dar turismo comunitario, ¿verdad? Con las organizaciones. Los PEMONES eran guía, ¿no? Y ahí hubo una gran visión, ¿no? En esa gobernación del turismo como fuente de ingreso y como fuente de actividad. Pero ¿qué hacemos con el arco minero si todo se lo llevan lo que eufemísticamente se llaman brigadas socialistas, que no sabemos quiénes son, o se las lleva quienes están controlando territorialmente, y como muchos denuncian, en ese control territorial está inmiscuida los grupos irregulares de Colombia? Entonces, ¿qué le deja el arco minero a la gente? Absolutamente nada. Prostitución, enfermedades, somos el primer somos el primer país. Con Perú estamos discutiendo quiénes somos los primeros países con malaria, y buena parte de la malaria se origina allá. Cada vez que tú abres un hueco para extraer oro y ese hueco se llena de agua, posteriormente es un sitio propicio, es el hábitat propicio para que el Aedes aegypti, el patas blanca como lo denominamos, se reproduzca y nos contamine y pique. Y además, como allí son mineros que vienen de todo el país, que van de todo el país y van de muchos sitios de Latinoamérica, posteriormente nos hemos convertido en un exportador neto de malaria a nivel latinoamericano. Hay un hecho que tiene también que ver con el tema de los bosques, que me gustaría que en la medida de lo posible nos graficaras, y es que hay una realidad que muy poca gente sabe. Hay países en el mundo, tengo entendido que Costa Rica es uno de ellos, que cobran dinero, que reciben dinero, no es que cobran dinero, sino que reciben dinero y fondos internacional por preservar sus bosques. ¿Eso es así? Claro, hay un mecanismo que se llama pagos por servicios ambientales o pagos por servicios ecosistémicos. Eso es fascinante. Que efectivamente Costa Rica hasta los años 60 era el país con mayor índice de deforestación por avance de la frontera agrícola, especialmente agrícola, y de alguna manera también en segunda instancia la minera, pero particularmente agrícola. Una vez que llegaron a formular cifras en la mano, que era preferible captar carbono que estar criando ganado y deforestando, Costa Rica se ha convertido en un modelo no solamente para América Latina, sino para el mundo, de cuál puede ser un desarrollo sostenible, verde, en armonía con la naturaleza, porque la naturaleza efectivamente es fuente de placer, es fuente de inspiración, hay que conservarla, pero también es un elemento económico, tú puedes repensar la economía del país en función de cadenas de valor
básicamente anclada en lo biológico y en lo ecológico. Entonces, sobre esa base tenemos áreas de punta que la vienen desarrollando países que no tienen mucha naturaleza, pero que sí tienen un know-how, como puede ser Estados Unidos, Canadá, Alemania, que es toda la economía ecológica, la economía biológica. Ellos han creado instancias de articulación entre los distintos despachos de ambiente, economía, trabajo, para tratar de articular lo que se llama las biocadenas de valor, que hacia allá deberíamos estar apuntando. Como diría el jeque Yamani, y ojalá que los venezolanos interioricemos eso, estamos pasando, ¿verdad? Estamos superando la era del petróleo, y quizás ahora un poco interrumpida por la invasión de Rusia a Ucrania, pero hacia allá vamos, y como decía el jeque Yamani, no se va a acabar la era del petróleo por falta de petróleo, porque así no se acabó la edad de la piedra por falta de piedra. Entonces es una realidad, y nosotros deberíamos estar apuntando hacia allá. Nosotros vamos a ir apuntando hacia ese y otros temas cuando regresemos de este corte para unos anuncios de la emisora. Ya regresamos. Les estamos presentando Contigo, el espacio donde tú y tus dirigentes se escuchan, solo por RCR 750. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales, en Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Una ventana para las propuestas y denuncias de las comunidades populares de Venezuela. Evelyn Martínez y la red de ciudadanos llegan debatiendo problemas y promoviendo soluciones. Es el Radar de los Barrios. Por la autonomía de los movimientos sociales que no pueden ser complementos de partidos o gobiernos. El Radar de los Barrios, de lunes a viernes, a partir de las 10 de la mañana, por RCR 750 AM. Una palabra bien dicha y en el momento oportuno puede hacer la diferencia. Palabras sueltas pueden no significar nada, pero juntas pueden mover el mundo. Palabras más o menos me estás dejando. Descúbralas junto a una periodista intrépida, incisiva y audaz, María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras más, palabras menos. Palabras más, palabras menos. De lunes a viernes, a partir de las 7 de la mañana, por RCR 750 AM. Palabras más, palabras más, palabras menos. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Pluralidad, libertad y respeto. Estás escuchando Contigo, solo por RCR 750. Nuevamente contigo, la causa R, en este programa que tenemos dedicado al tema ambiental con el profesor Antonio Delicio, y nos acompaña el diputado Arnoldo Benítez. Antonio, hay un tema que verdaderamente es bien grave y pasa desapercibido casi por costumbre. La costumbre hace que la gente no se alarme, y eso trae consigo que se convierta en un hábito. Pero el tema de los derrames petroleros en Venezuela es sumamente grave. ¿Tenemos cuantificado más o menos, o se tiene conocimiento de qué áreas en particular y eso? Porque todos los días hay noticias de derrame, pero insisto, como que pasa desapercibido. ¿Hay un deterioro tal en la industria petrolera? Total. Es decir, así como tenemos problemas para llevar adelante la refinación para tener gasolina, así como tenemos problemas para exploración, para el control del venteo, que es uno de los compromisos que Venezuela asumió en el marco del Acuerdo de París, así como tenemos el problema de la falta de control
control y la verdad es que PDVSA y sus empresas aliadas deben pasar a la historia como la de peor desempeño ambiental. Es decir, por barril de petróleo somos el país producido, extraído, somos el país con mayor cantidad de derrames petroleros. No puede ser que tengamos tantos derrames petroleros para los poco más de 700.000 barriles que se están produciendo. Son derrames petroleros que algunas instancias de la sociedad civil ha tratado de llevar de hacerle el monitoreo. No es fácil porque la información es opaca, muchas veces uno se entera por las propias denuncias de los trabajadores petroleros, pero cuando es tan evidente, o en el caso más grave de los pescadores, de los pescadores, pero en los casos que han directamente. sido más evidentes, como el derrame en el año 2022 que ocurrió por los lados de Morrocoy, cuando vimos una pluma, ¿verdad?, de aceite, de petróleo que se desplazaba desde la refinería del Palito hasta los Cayos allá en Morrocoy, y estuvo tanto tiempo presente, y por tanto tiempo presente, oye, uno le preocupa. Recordemos que además tenemos casos muy sonados, la renuncia del gobernador que después fue perseguido del estado Monagas, precisamente porque anteponía pues la salud, y eso fue hace más de 15 años, 13 años, anteponía, porque el río Guarapiche estuvo total fuente de agua para la ciudad de Maturines, se contaminó y no sabemos, y todavía se sigue y contaminando. todavía se sigue contaminando. Realmente es asombroso, ¿no?, la manera como PDVSA, que estaba entre las mejores ranqueadas, no solamente en términos de eficiencia, en seguridad laboral, sino también, es decir, habían controlado y tenían planes de contingencia, que algo que por lo visto ha desaparecido, porque si todo lo queremos resolver con el plan de la patria, efectivamente ahí no hay contingencia posible que solucionar en la industria petrolera, que bueno, hemos visto en estos días que ha estado en el tapete de los acusados por toda la corrupción que ha existido, pero es la corrupción de ahora, es la corrupción de Ramírez, es la corrupción, ha sido la marca, ¿no? Ha sido la marca de estos 2 décadas de administración de PDVSA, la corrupción. No estamos diciendo que anteriormente se manejase de la manera totalmente pulcra, pero efectivamente había unos balances que se leían. Controles. Sí, y se hablaba del proyecto de Justi y su gente de hacer de PDVSA un estado aparte. No, ya había una prensa más libre que permitía que el ciudadano tuviera información, y eso daba presión para que las cosas se hicieran bien. Inercia duró como 5 años. Sí, claro, bueno, recordemos que hasta que en el desenlace del 2002, después de la huelga petrolera, de todas maneras, algunos se quedaron, pero poco a poco iba desapareciendo y posteriormente se ha burocratizado. Es decir, esa PDVSA de 20.000 empleados, que era en el 2002, donde de un plumazo se vota a más de la mitad, ahora se convierte en una PDVSA de centenas de miles, y cuando a eso le pusiste además todo lo que a través de estas misiones tipo Pedeval, etcétera, alimentos, ahí se creó realmente una desprofesionalización de la empresa. A mí me llaman un día, esto lo digo también en términos de anécdota, porque alguien que estaba casado con una profesora de la universidad, y esta profesora me invita a mí a PDVSA porque nos van a decir, mira, que están preocupados por recuperar un parque aquí en el Paraíso. Entonces digo, bueno, ¿y cuáles son los términos de referencia? Los términos de referencia, y lo digo sin chiste, ¿usted quiere los términos de referencia? Me llevaron a una sala delante de un televisor y un aló presidente, donde se transmitía la preocupación del presidente Chávez. Eran mis términos de referencia. Así, es decir, estoy hablando de la desprofesionalización que es patética. Eso ocurrió por ahí por el año 2006-2007. Después de estos 15, 16 años, la cosa realmente... Bueno, la característica de este gobierno es la utilización de los buenos para nada.
para que enseñen. No, claro, claro. ¿No? Y recordemos que desde el 2013, porque hay muchos que acusan y hay una especie de narrativa, ¿no? De discurso, de que se quiera decir de las sanciones, etcétera. Pero uno toma la cifra que produce, por ejemplo, el área de energía y petróleo del IESA, que han venido consolidando cifras internas, por lo menos hasta el 2019-2020, después la opacidad ha aumentado, pero se nota claramente cómo desde el 2013, coincidiendo tanto con la muerte de Hugo Chávez, con la presidencia de Maduro y con la baja del precio del petróleo, pero ha habido un plan de desinversión total en PDVSA. Muchos dicen que precisamente porque PDVSA no se hicieron los planes, que se apostó mucho al petróleo pesado de la faja bituminosa, pero una vez que caen los precios del petróleo, ese bitumen pesado dejó de ser atractivo, era muy costoso, claro. y además cada mejorador, oye, está por el orden de 25.000, 30.000 millones de dólares. Es una cifra más o menos importante. Sin embargo, no es imposible. Recordemos que los mejoradores que se construyeron entre el año 1995 y 1998, con el llamado gobierno Caldera II, con un precio de barril del petróleo que estaba entre 3 y 4, se logró a punta de inversión internacional, donde la Statoil y la Total, la Statoil noruega y la Total francesa, se dedicaron, y eso es lo que está produciendo más o menos ahora. Lo que pasa es que hay una incapacidad total, ¿no? Y nunca se hicieron, pero entonces, ante la baja del precio del petróleo, ante las expectativas poco deseables, poco propicias para tener un precio alto del petróleo, se decidieron con el arco minero. Ahí está. Se decidieron. Es decir, cuando nosotros hablamos del arco minero, es una consecuencia de cómo han visto el negocio, porque más allá de la renta... ¿Cómo vieron decaer el negocio? Y el negocio personal a través del arco minero. Y ahí hay que decir que, bueno, que en este caso el negocio del arco minero se lo dan además a ese extracto favorecido de la sociedad venezolana, que es el mundo militar. El mundo militar. Pues crean una compañía militar expresamente para eso. Pero así como se extraviaban esos buques con 1 millón de barriles diarios, ¿no? 1 millón de barriles que llevaban. ¿Cuántos buques se supo ahora de que simplemente no se facturaron o nunca se supo a dónde fue ese dinero? Lo mismo pasa con el arco minero. ¿Quién controla lo que sale de ahí? De ninguna manera. Ahora, lo controlan, ahí sabemos que los que tienen control territorial y los que reciben posteriormente beneficios, que no va a parar a las arcas del Banco Central para reforzar nuestra posición. Exactamente, pero lo que sí sabemos que está ocurriendo en el arco minero, y es otro de los temas que queríamos tratar, es que para esa extracción del oro parece ser que hay unos elementos que se usan que son sumamente peligrosos. Y entre ellos está el mercurio y el cianuro. Claro. ¿Qué sabemos de eso? ¿Qué podemos informar? Que son totalmente nocivos para el ser humano. Es totalmente nocivo para los ecosistemas. En el caso particularmente del mercurio, a finales de los años 90 del siglo pasado, es decir, hace unos 24 años, estuvo por acá la doctora Donna Merkel, de la Universidad de Quebec en Montreal, en proyectos en los cuales nosotros participábamos como parte de las universidades amazónicas, porque la Universidad Central, porque tiene un núcleo en Amazonas, fue una de las universidades fundadoras de la Asociación de Universidades Amazónicas. Donna Merkel estuvo haciendo aquí seguimiento de mercurio en ictiofauna, en los peces de los ríos. Oye, y se consiguió niveles alarmantes en los peces y también en los humanos. De mercurio. En los seres humanos, y sabemos, mira, el mercurio produce síndromes como el de Minamata, pero te afecta
afecta enormemente toda tu capacidad funcional y te mata. Entonces, sobre el mercurio conocemos mucho más porque ha sido más tradicional en el uso, y posteriormente todo lo demás, bueno, viene por añadido. Y es una locura porque si hubiesen querido extraer oro, hay oro en las minas, no necesitas el oro de aluvión, ¿verdad? No necesitas destrozar el Caroní, el Cuyuní, el Caura, no necesitas destrozar ninguno de los ríos, así como Venezuela está ubicado entre los 10 países con mayor biodiversidad, está ubicado entre los 25 primeros países en términos de recursos hídricos, pero esos recursos hídricos superficiales, nuestros ríos, se los debemos a los ríos particularmente del sur. Entonces, si lo hubiesen querido hacer, ¿por qué no continuabas con las claritas? ¿No? Que con todos los problemas que tenía las claritas, una mina subterránea, si ese hubiese sido, y no se está explotando, se dice que las claritas es la segunda mina en términos de capacidad de producción en América Latina, tan solo superada por una en Perú. ¿Por qué la necesidad de destrucción del arco minero? Eso es lo que uno nos explica. Ahí, cuando uno habla de destrucción del arco minero, estás hablando, claro, de 112.000, casi 113.000 kilómetros cuadrados, pero hay 70.000 kilómetros de bosque, 70.000 kilómetros de bosque. Oye, 70.000 kilómetros de bosque no los tiene Costa Rica, que nosotros estábamos mencionando. El tamaño de Costa Rica son 50.000 kilómetros. Tú en el arco minero puedes meter 2 Costa Rica, para decirlo de alguna manera, pero tenemos nada más en esos 70.000 kilómetros, es decir, alrededor del 70%, 80.000 kilómetros, el 70%, 80.000 kilómetros de bosque, tenemos una vez y media Costa Rica. ¿Qué no pudiésemos hacer nosotros allí? Es correcto. Fíjense ustedes, es importante este dato para que los escucha lo tengan presente. Hay algo que se llama biopiratería, que es la apropiación indebida de recursos biológicos y genéticos. Se han documentado para el Amazonas, para la Guayana venezolana, Guayana, Amazonas venezolana, siempre tenemos la discusión, los geógrafos llamamos Guayana y los biólogos dicen que la vegetación es tipo amazónica y hay que llamarlo amazónica, pero vamos a llamarlo en la Guayana venezolana, en la Guayana amazónica venezolana. Hemos conseguido, se han extraído allí recursos, principios activos, que vienen de hongos, que están arriba en los tepuy, en las montañas de los parques nacionales y de reservas forestales, que están utilizados para la curación del cáncer. Y entonces eso fue apropiación indebida por parte de la Universidad de Montana, la Universidad Estatal de Montana, que posteriormente la llevó a los laboratorios en Estados Unidos y patentaron una medicina que se vende públicamente. Yo lo vi en Colombia, que cuesta $20 el frasquito, pues, para precisamente la cura contra el cáncer. Entonces, nosotros estamos destruyendo en función de ese mito del oro, que no lo consiguieron los españoles y nosotros lo estamos consiguiendo, pero a costa de la sociedad, de la naturaleza, del desastre que estamos produciendo, la hipoteca de la etnia indígena, de la hipoteca que estamos haciendo del Guri, de nuestros principales ríos, ¿verdad? En función de nada, realmente estamos vendiendo oro en función de nada y para enriquecer seguramente un negocio siempre es oscuro, y estamos dejando de aprovechar, oye, lo que puede ser realmente la cura, ¿verdad? Para lo que para muchas enfermedades del siglo XXI. Y si hay sectores de punta en esto de la economía de base biológica, es precisamente la farmacopea. O ustedes no ven como la Bayer y todo lo demás, grandes empresas farmacéuticas transnacionales están empeñados en venir para acá para ver el paradigma de la farmacopea de laboratorio, el principio químico, está siendo suplantado por el principio de la farmacopea de base biológica, donde tú vas al laboratorio pero en función del recurso que extrae. Ese recurso, si aquí fuésemos
un país pensando en términos ambientales deberíamos llevar una demanda, porque nosotros, así como tenemos un acuerdo de cambio climático, tenemos un acuerdo de biodiversidad y tenemos un protocolo como el de Nagoya que obliga a compartir los beneficios de el producto que tú estás manufacturando con los países o con las comunidades donde tú extrajiste ese recurso genético original, y no lo estamos haciendo. Vamos a seguir conversando sobre esto cuando regresemos de este corte de la emisora. Les estamos presentando Contigo, porque nos preocupan las mismas cosas. Solo por RCR 750. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Cuando hablamos de Honda, hablamos de Distasi Motors, el concesionario Honda que pica adelante en precios, condiciones y servicio. Todo el personal de Distasi Motors, tanto técnico como de atención, está actualizado, capacitado y certificado permanentemente para atender correctamente tu vehículo. www.distasi-honda.com.ve. Distasi Motors, tu concesionario Honda en Los Palos Grandes. El siguiente espacio educativo está dirigido a niños, niñas y adolescentes. Cultura ecológica para el mundo real. RCR presenta El Conuco de Prometeo, una producción nacional independiente de Carlos Peláez, certificado número 22388, para dar cumplimiento al artículo 14 de la Ley de Responsabilidad Social. La calina está tan fuerte que no se ve el Ávila. El humo. ¿Qué humo? El humo está tan fuerte que no se ve el Ávila. Ah, no es calina. Sí, decirle calina o calima no es incorrecto. La calina es la presencia de altas concentraciones de sólidos microscópicos suspendidos en el aire. Lo que experimentamos en Caracas por estos días efectivamente se puede llamar calina. Y nuestra calina está compuesta de humo. Exactamente, de los incendios forestales. En lugares como Lima, la calina ocurre por evaporación del rocío del mar, que deja el aire cargado de partículas de sal. ¿Y las tormentas de arena del Sahara? También producen fenómenos de calina. En este caso, el aire se carga de partículas finas de arcilla. ¿Y el humo qué es? Partículas finas de ceniza y carbón. Nuestra calina es ceniza y carbón. Entonces, ¿por qué tú no le dices calina? Porque cuando la gente busca calina en el diccionario, lo primero que sale es fenómeno meteorológico que bla 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 bla. Y la gente se queda con la idea de que es un fenómeno natural, como la calina limeña o la sahariana. Cuando en realidad lo que está pasando en Venezuela es que le estamos prendiendo candela a nuestros bosques. Es lo mismo que pasa con el mito de la temporada de quemas. La gente cree que los incendios son naturales, pero en realidad todos son provocados. Exacto, la calina en Venezuela coincide con el peor momento de las épocas secas, cuando los incendios de vegetación son más terribles, y es un fenómeno indeseable que se debe evitar. Claro, no debe ser bueno para la salud respirarse los bosques, afecta mucho las vías respiratorias. Y también hace un efecto invernadero local que aumenta la temperatura, pero la calina no es indeseable solo por los efectos para la salud. El hecho de que haya calina quiere decir que cada vez tenemos menos bosques. Y menos bosques es menos agua para beber. ¿Y cómo se evita la calina? Evitando los incendios forestales. La gente tiene que tener cuidado de los fuegos que prende cerca de bosques y sabanas porque agarran candela muy fácil en época de sequía. Y nuestros bomberos necesitan mejores herramientas y condiciones para luchar contra incendios forestales. Es una meta bastante clara que se podría poner el Ministerio de Ecosocialismo y Aguas. Pasar un año sin calina. Esa sería la prueba de que nuestros bosques están siendo protegidos. RCR presentó El Conuco de Prometeo, una producción nacional independiente de Carlos Peláez, certificado número 22388, para dar cumplimiento al artículo 14 de la Ley de Responsabilidad Social. Voz de América. Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. De lunes a viernes a las 2 de la tarde por RCR 750. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Les estamos presentando
Contigo, el espacio donde tú y tus dirigentes se escuchan. Solo por RCR 750. Contigo la causa R, entrevistando al profesor Antonio Delicio sobre el tema ambiental en Venezuela. Una vez vistos estos problemas que hemos ido tratando en el programa de hoy, profesor, ¿qué tenemos en perspectiva a futuro? ¿Qué recomendaciones? ¿Qué es lo...? O sea, dado este diagnóstico de la realidad en materia ambiental, ¿qué podemos esperar y qué deberíamos hacer? ¿Y qué es lo que las propuestas que podría realizarse a la sociedad venezolana para cambiar este curso de cosas? Bueno, hay propuestas, por supuesto, a la sociedad venezolana que yo creo que hay un conocimiento de la cuestión ambiental y un reconocimiento que va más allá de lo que muchos que toman decisiones suponen. Es decir, yo creo que hay una sensibilización. Sí, hay una sensibilización más que antes, pues. No estamos diciendo que sea una de las preocupaciones principales del venezolano, pero sí está dentro de las cosas que le mueven un poco su reflexión cotidiana. Y cuando uno ve que, por ejemplo, hay servicios como el de la basura, que está considerado como un servicio que está prestándose de manera bastante deficiente, eso por supuesto nos está retrotrayendo. Quizás creo que, bueno, no desmayar, le digo a la sociedad en su preocupación por el ambiente, pero claro, entonces hay distintos niveles. Por el otro lado están quienes deben formar conciencia, educación ambiental, donde hay que empezar a tejer de una mejor manera esto que, por ejemplo, llaman la emergencia humanitaria compleja. Porque cuando nosotros pensamos que hay una emergencia humanitaria compleja y decimos que el agua es emergencia humanitaria compleja, hay que recordarles a la gente, oye, que el agua no es que nace en la tubería, sino que el agua, requiere de un río, ¿verdad? Que desemboque, la manera como nosotros, como las hidros fueron pensadas aquí, que las lleve a unas represas. Nosotros tenemos un sistema de alrededor de 112 represas a lo largo y ancho del territorio nacional. Cuando coordinamos el Plan País Ambiente de la Asamblea 2015, en el 2018, nosotros inventariamos alrededor de 30.000 kilómetros cuadrados en los alrededores, en las cuencas de alimentación de esta represa, que tienen que ser mejorados en cuanto a protección forestal, porque estamos, ¿verdad?, alarmados porque tenemos la amenaza de quedarnos sin represas secas. Recordemos que Italia está pasando por una crisis precisamente por no haber previsto algunas situaciones. Nosotros deberíamos tratar de preverla. Entonces, cuando hablamos de electricidad y estamos hablando de lo que está ocurriendo en Guri, oye, eso es un problema ambiental, eso es un problema ambiental que está generado por la minería. Entonces, los que estamos encargados de alguna manera de generar conocimiento, de armar mejor las conexiones entre mi calidad de vida y mis servicios básicos de vida y el ambiente, tenemos esa responsabilidad de insistir que buena parte de la emergencia humanitaria compleja por la que estamos atravesando tiene una raíz ambiental, y tiene raíz ambiental por el descuido, la desidia, la manera como han destrozado nuestro sistema de áreas naturales protegidas. En buena parte esas represas están alimentadas por parques nacionales, pero si los parques nacionales yo los desafecto para la minería o los desafecto para el turismo masivo, oye, estoy realmente acabando con la gallina de los huevos de oro, porque el sistema de áreas protegidas era la envidia, inclusive para los costarricenses. Es decir, nosotros estamos por encima en proporción de territorio
a los costarricenses en sistemas y áreas protegidas. Y eso lo estamos acabando. Con una permisividad complaciente. Bueno, por lo mismo, no es que es permisividad, en muchos casos es el propio Estado quien, es decir, cuando uno habla del arco minero es el Estado. Cuando uno se habla hace la vista gorda. Un Estado interventor. Cuando uno habla de lo que quieren hacer aquí en el Parque Nacional El Ávila con las competencias de bicicleta o lo que están haciendo en los parques marinos, como puede ser Los Roques, como puede ser Morrocoy, como puede ser en Mochima, eso es el propio Estado que está dando concesiones y se aprovecha de esas concesiones. Entonces no es permisividad, es con la anuencia completa, ¿verdad? Sí. Y con la complicidad, uno debería decir, también del propio Estado. Entonces allí es donde hay que poner las cosas. Y posteriormente a los partidos políticos. Uno puede decirle muy poco al PSUV, porque yo creo que el PSUV está dentro de eso que uno puede llamar el ecologismo daltónico, ¿no? Lo verde lo quiere ver rojo. Pero ¿qué pasa con los partidos de oposición? Los partidos de oposición tienen que entender que están en el reto, si pretenden llegar al gobierno y logran llegar al gobierno, que el problema no es cambiar una cara por la otra, un presidente por el otro, un presidente más legítimo por uno menos legítimo, etcétera. No, el problema también, los venezolanos estamos en el reto histórico de cambio de modelo de desarrollo, y ese cambio de modelo de desarrollo, tal como nos lo está indicando en el mundo, está basado en el ambiente. Yo hablo de las cadenas de valor porque cuando yo me formé en la cuestión ambiental, siempre se decía, es que ustedes los ambientalistas están en contra del desarrollo. No, ya no. Así es. Ahora se llama el desarrollo sostenible, que articula economía, sociedad, ambiente y política. Y eso se llama desarrollo sostenible. Entonces, es un mensaje que uno le hace a los que quieren el cambio del país. El cambio del país no es nada más un cambio de un presidente por el otro, de un partido por el otro. Es un cambio de modelo de desarrollo, y Venezuela, así como en el siglo XX estuvimos con la necesidad de pasar del país agrícola al país petrolero, en el siglo XXI vamos a estar en la necesidad, porque la renta petrolera no nos va a producir. Venezuela va a poder seguramente producir petróleo, pero no va a haber una renta para que nos permita superar este rezago, toda la emergencia humanitaria compleja, y tenemos que pensar en el país ecoproductivo, porque es eso lo que se quiere. Más allá de las distancias y las diferencias que podamos tener, por ejemplo, con Petro, él articula su visión de lo ecológico a la nueva economía productiva de Colombia. Y Colombia es un país que está produciendo en este momento más petróleo que Venezuela. Sí, es la ironía del caso. Es la ironía, pero Petro entiende eso. Nosotros tenemos países en América Latina como Chile, y no es un problema ideológico, ¿no? Porque se dice que Boric es de izquierda y la calle en Uruguay de derecha, pero tanto Chile como Uruguay nos están dando vías para entender lo que significa la arquitectura del financiamiento verde, con los bonos de carbono, con los bonos verdes, con los bonos de conservación y con los bonos sociales. ¿Cuáles son los bonos de carbono? ¿En qué consiste eso? Los bonos de carbono es que yo manteniendo, y por eso que me parece una locura esto de deforestar, está considerado que la vegetación, y particularmente los bosques tropicales, y los bosques tropicales amazónicos, y por eso ya no discuto tanto con los biólogos, son de los que captan mayor carbono. Es decir, el anhídrido carbónico, el dióxido de carbono que nosotros estamos emitiendo, por encima tenemos a los bosques, que son los sumideros de carbono. Eso lo sabemos en el año 1992, donde en el acuerdo de cambio climático que se discutió en Río, dice la vegetación es un sumidero de carbono, absorbe carbono. En la medida que nosotros absorbamos más carbono y produzcamos menos carbono, efectivamente pudiésemos llevar a un balance cero negativo. Entonces, hay países, y eso es lo que hace cuando uno habla del pago de servicios ecosistémicos. Hay países que te financian. Claro. ¿Y por qué tú crees que Brasil
fue un país que detuvo la deforestación hasta que llegó Bolsonaro, que realmente tenía una visión de lo ecológico muy rudimentaria, para decirlo. Muy particular. No, muy rudimentaria. Se dio cuenta en el último año de su gobierno y realmente hizo un esfuerzo importante en Glasgow de diplomacia verde, pero no le fue suficiente para... bueno, aunque no quedó tan mal, ¿no? Pero uno en las elecciones presidenciales del año pasado en Brasil, pero uno de los grandes troneras, ¿no? del gobierno de Bolsonaro es precisamente, que los alemanes y noruegos que financiaban el Fondo Amazonía para evitar la deforestación y a través de bonos de carbono, le quitaron realmente, después de los incendios del año 2019, le quitaron todo financiamiento, y ahora bueno, Lula viaja a Alemania para volver a tratar de restablecer. Pero los países que realmente están marcando la pauta es el Chile de un progresista de izquierda como Boric, y Uruguay en manos de un personaje considerado de derecha, la nueva derecha. Oye, pero nos están dando, Uruguay está llegando a certificaciones de su producción agrícola, 0 deforestación, y eso le está dando una entrada en el mercado importantísimo. Claro. Entonces hay un mercado que se está moviendo en función de lo verde. Yo voy a las grandes multilaterales, Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo, Fondo Monetario, Banco Interamericano de Desarrollo, Banco Mundial, y a la propia CAF, que es regional, y yo quiero un proyecto de desarrollo. Me dice, bueno, ¿cuáles son las variables ambientales que ustedes tienen? ¿Cómo ustedes conservan? Pero ahí va más allá de la conservación, y ahora los uruguayos nos están diciendo que con tener una certificación 0 deforestación para su producción agrícola y su producción ganadera, ellos están aumentando su acceso a mercado y con un mayor costo. Claro. Un mundo que está exigiendo respuestas por parte nuestra, y en Venezuela tenemos mucho camino por delante todavía. Todo el potencial lo tenemos. Gracias, profesor Antonio Delicio, gracias, diputado Arnoldo Benítez. Ya llegamos al final del programa de hoy, invitando a nuestros oyentes a poder sintonizarnos el miércoles que viene. Muchas gracias. RCR presentó Contigo, donde la pluralidad de pensamiento confluye. Solo por RCR 750.